Muy buenas, bienvenidos señoras y señores a Ornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto, de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Muy buenas en el día de hoy. Muy buenas, Adri. Muy buenas, Pablo. ¿Qué pasa? Hoy un episodio distinto, ¿verdad? Totalmente distinto, sí. Radicalmente distinto. Sí, hoy es un episodio atípico en el que, bueno, básicamente nosotros vamos a ser los invitados y en exclusiva podemos decir, Adri, que por primera vez nuestros oyentes nos van a poder ver gráficamente en exclusiva a mí y a los entrevistadores. Adri todavía no ha dado el paso, pero lo acabaré convenciendo. Estaremos también en YouTube, ¿vale? En el YouTube de Ornito Cripto también nos podéis encontrar y nos podréis escuchar en la plataforma que más os apetezca. Eso es. Yo estoy en modo... Aún no salgo de la madriguera del anonimato total. Bueno, no os preocupéis, ya le traeré una afeitadora y que el tío se ponga un poquito majete y os lo saco estoy aquí. Estoy afeitado. Sí, bueno, tendremos que demostrarlo eso. Sí. Pues nada, familia, la verdad que queríamos compartiros este episodio. Fuimos invitados de Individuo Digital, un podcast de grandísimo reconocimiento, un canal que hace las cosas súper bien, con los que nosotros, pues particularmente por la forma de ser de Adri y de mí, nos vemos muy en sintonía, ¿verdad, Adri? De lo que, bueno, más allá de los proyectos que ellos defiendan, que en exclusiva pues son gente que sobre todo les gusta hablar mucho de Cardano y de su ecosistema, pero son gente que tiene mucho conocimiento en el ramo general y se puede aprender muchísimo. Tiene ese toque humano y ese toque de que puedes hablar cualquier cosa con ellos, y estuvimos hablando justamente de si estaba el mundo preparado para la descentralización, ¿no? Y quedó un podcast muy interesante. Y pues esta semana pensamos que es interesante que vosotros lo escuchéis, porque seguro que muchos nos enterasteis, los que no nos seguís por Twitter o por ahí no lo escuchasteis, y realmente creemos que quedó algo muy, muy guay, la verdad. Y así podéis ver a Pablo en vídeo, a mí no, yo siempre estaré en la sombra. Bueno, él siempre habrá que verlo. Sí, él siempre habrá que verlo. Pero bueno, eso, básicamente quedó algo muy chulo y había que mostrarlo, joder. Sí, porque además creo que Adri se nos ve desde un prisma distinto. No tenemos ese prisma, evidentemente, de ser los que llevemos el podcast, sino que vamos como invitados y nos hacen preguntas en las que, bueno, nos mojamos bastantes, damos nuestro punto de vista desde una forma en la que no habíamos hecho en nuestro propio podcast, y la verdad que nos lo pasamos muy bien y nos sentimos muy a gusto, ¿no? Desarrollando un poquito, y nos fuimos también, no solo se habló de Cardano, que realmente creo que es de lo que menos se habló, porque se habló muy poco. Preguntas muy interesantes en las que incluso hablamos un poquito del origen del podcast, y ya os digo, creo que es muy interesante. Con Adri lo comentamos, que esto no llegó seguramente a mucha gente, no hemos tenido tampoco mucho tiempo para poder publicitarlo, y os lo queríamos traer a vosotros porque creemos que de verdad tiene mucho valor. Sí, quedó un podcast chulo. Yo estaba un poquito en las babias porque me pasó algo justo antes del podcast, pero bueno, ya sabéis, gente, todo el mundo tiene sus días y sus días buenos y sus días malos, ¿no? Pero quedó un podcast chulo. Estuvo muy bien y bueno, al final uno de ellos es Rodri, que lo escuchasteis la semana pasada, no la anterior, y bueno, es un crack, y bueno, también veréis a Sebas. No queremos hacer demasiado spoiler, pero sí que creemos muy interesante. Pues nada, felicitaros la semana, lo primero. Estamos otra semanita más. La verdad que tenemos ya una programación bastante lista en cuanto a lo que se vienen cosas muy bonitas. El bear market es muy largo y queremos darle también un poquito rienda suelta, ¿no? Realmente a nuestras vocaciones, ¿no? Porque yo soy una persona que, por ejemplo, hago mucha indagación, ¿no? En la parte de los bienes raíces, y hablaremos con Adri de bolsa, hablaremos de cosas muy interesantes saliéndonos un poquito de las criptos, ¿vale? Porque somos fieles a la diversificación, ¿no? Y siendo fieles a esta temática, Adri, creo que tenemos que tocar más campos que meramente las criptomonedas. Sí, porque hay campos muy interesantes ahí fuera, hay muchas oportunidades fuera del mundo cripto, que siempre hemos dicho que lo defendemos, ¿no? Es una innovación, pero fuera hay que mirar fuera, ¿no? Hay que salirse un poco del mercado cripto y mirar, vale, ¿qué otras oportunidades hay ahí? ¿Cómo puedo mover mi capital, organizarme? Y creo que si bien una serie de episodios no serán muchos, pero
episodios bastante chulos, la verdad. Muy chulos, cómo ser más productivos, que hablamos también, sobre todo, haremos algún podcast de finanzas más personales, ¿no? A la hora de gestionar nuestro capital, de qué ideas de futuro tenemos, qué preguntas nos podemos hacer, ¿no? A la hora de querer invertir o de querer replantearnos un futuro cercano, ¿no? Viendo todo lo que se avecina y bueno, hablaremos mucho de esto. No nos enrollamos más, Adri. Vamos a dar paso al podcast y nada, esperemos que os guste, esperemos vuestro feedback y Adri, permíteme que les diga, por favor, esto no lo hacemos nunca, no nos damos publicidad y creo que nos la merecemos. Por favor, suscribiros, comentarnos y sobre todo suscribiros y seguirnos en redes. Queremos vuestro feedback, vuestro apoyo y nada, familia, que se os quiere mucho y otra semanita más, Adri. Otra semanita más. Espero que os guste este podcast un poco atípico, que seguro que sí. Y un saludo, gente, que el Beer Market es muy largo, espero que todo os vaya bien y estaremos aquí para acompañaros, daros ideas y recordad que siempre podéis contactaros por nuestras redes sociales o mandarnos un audio a través de Anchor y nosotros responderemos preguntas aquí en el podcast y estaremos encantados. Pues lo dicho, que lo disfrutéis muchísimo y nos vemos. Un saludo. Bienvenidos, hoy día viernes 27 de mayo del 2022, nos encontramos en la mitad de la tormenta y hoy día Individuo Digital se unió entre los ceros y uno para dejarnos... ¡Me dejo solo! ¡Ah! Entonces les agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos en una edición más. Les doy las gracias por estar conectados. Hoy día, como día viernes, tenemos un podcast con entrevistados. Más que con un entrevistado, tenemos hoy día dos. Entonces, vamos a poder hacer la conversación de siempre. Por lo demás, es bien interesante ver que estamos más cerca del hard fork de Basil, lo que ocurre con el mercado, las leyes que se habían prometido el año pasado sobre las criptomonedas en el Congreso de Estados Unidos recién se empiezan a mostrar. Así que desde ya es un buen minuto para poder conversar. Vamos a pasar por el chat. Mira esto como lo hace el SEA. Lo puedo hacer solo. Entonces, a My Life Food, que dice que hoy día no nos puede acompañar en el directo, un abrazo fuerte y su like. Muchas gracias, hermano. Ahí a Tony Navarro, que nos saluda. Buenas noches. A Cardano Castellano, que todavía no empezó, pero ya dejó el like. Muchas gracias, Cardano Castellano. Si alguno de ustedes quiere ver las actualizaciones del ecosistema y no alcanza a entender lo que ocurre en inglés, porque sea lo que sea, Cardano Castellano ha hecho un trabajo súper serio durante los últimos 4 años, creo que lleva subiendo contenido, así que si alguno de ustedes quiere revisar, por favor. Tenemos a Alejandro Nori que nos saluda. Hola, Alejandro. A Adrián S. Desde Madrid, España. Buena, Adrián. A Eder Enrique, grande hermano, un abrazo. Al Sandro Lozano, saludos desde Perú. Hermano, un abrazo grande. Bueno, no voy a compartir la pantalla, pero este espacio está hecho gracias a el canal de Individuo Digital y al pool Chile Stake Pod, ticker CHIL. Entonces, desde ya les agradecemos que si les gusta lo que estamos construyendo y nos están acompañando desde hace tiempo, pueden delegar en el pool, aparte de dejar el like ahí en la pantalla. Vamos a seguir un poquito más con los invitados. Al Hernán, hola Hernán, al Denis. Bueno, Denis, saludos desde Lima, Perú. Primera vez que te veo solo. Sí, efectivamente, esta es la primera vez. Estoy un poco nervioso, pero ustedes no pueden ver cómo me tiritan las rodillas, así que está todo bien. Ya, y a Rodolfo, que me saluda. Sí, efectivamente, el Seba está atrapado entre los 0 y los 1. Ya, hoy día voy a hacer la presentación de los invitados.
Así es, ya no va a estar encima. Ya va a ser la presentación de los invitados. Es un gusto poder estar en las redes sociales y conectar con todos ustedes, pero es un gusto también poder tener la retroalimentación de personas que generan contenido de calidad y que tienen una visión diferente o complementaria al ecosistema de Cardano. Entonces, en toda esta ruta que hemos hecho de crear contenido con el SEBA, de aprender, hemos conocido distintas personas. Y este año conocimos a Rave, conocimos a Pablo, que ellos decidieron hacer un podcast que se llama Ornitocripto. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de él, está en Spotify y en otras plataformas, y bueno, es un gusto poder hoy día invitarlos. Voy a hacer una pausa porque esto es una mala situación, pero es siempre más fácil recalcarla. Si ustedes ven en nuestras redes sociales estos anuncios donde nosotros regalamos Bitcoin para la comunidad, pero les pedimos que ustedes nos envíen dinero primero, sepan que es mentira. No lo hacemos nosotros. Yo sé que es fome, ojalá me regalaran a mí también y Elon Musk y todos, pero no. Gente, no compre esas tonteras, no le dé su plata por la que trabajan duro. Entonces, sin más ni menos, vamos a invitar a Adri, a Crypto Rave y a Pablo de Ornitocripto. Bienvenidos. Muy buenas. Oye, Rodri, si estás haciendo un airdrop de 50 bitcoins, como somos amigos, me dejas uno, ¿no? Claro, un par de Satoshi, así como de buena onda. Mira, es un tema súper complicado esto de los scams, así que quiero preguntarle a usted de su vida personal y no andar en la mala onda. Ya liberamos de lo que todos sabemos y el mítico. Y siguen apareciendo la madre. Bueno, quiero por favor que se presenten. ¿Por qué no parte Adri, hermano? ¿Por qué no nos partes tú presentándote y luego Pablo, por favor? Bueno, yo soy Adri, me llamo Rave en las redes sociales, que voy a contar un poco el nombre de Rave, sin ahondar mucho. Rave viene del tecno, me gusta mucho el tecno a mí, y no sé si conocéis que las fiestas tecno se llaman Rave, ¿no? Pues de ahí viene un poco el nombre, nada. Soy estudiante de ciencias químicas actualmente y la verdad que no me quiero dedicar a la química. Descubrí el mundo de las criptomonedas, el mundo de la inversión, el mundo de las finanzas. Y la verdad que, bueno, ahora que hablas un poco de scam, creo que Pablo podrá introducir un poco cómo nos conocimos, ¿no? Entonces voy a darle paso a él porque no tengo mucho más que contar de mí, que estuve con Pablo en una situación que él nos va a relatar, que él lo cuenta mucho mejor que yo. Y nada, decidimos formar Ornitocripto porque vimos que sobre todo había mucho humo en las redes sociales y había poco valor real, ¿no? Pocos pies en la tierra. Entonces ese fue un poco nuestro motor para crear eso. Muy buenas, pues me presento, yo soy Pablo. Un placer, sobre todo darte las gracias, ¿vale? Por cedernos un poquito de tu espacio y acercarnos a tu terreno. Estamos muy agradecidos. Bueno, tengo 30 años y, bueno, como comenta Rave, hay una anécdota muy curiosa que es que él y yo todavía no nos conocemos en persona. Mira. Ahí está Sebas. pobre Pablo la han cortado. No pasa nada, no pasa nada. Pablo, sigue, espérame, Seba, que esto es como la visita del fantasma de la Navidad futura. Oh, ¿Sigo? Sí. Disculpe, vale. Muchachos, solo saludarlos, sigue nomás. Muy buenas, Sebas. Bueno, pues nada, como comentaba, pues Adri y yo todavía no nos conocemos, no tenemos el placer de conocernos. Sí que es verdad que tenemos planteado podernos conocer. Iniciamos el proyecto en enero, ¿verdad, Adri? Sí. Fue en enero y, bueno, es un proyecto muy joven, tenemos muchísimas ganas de hacer las cosas muy bien y nació precisamente de un scam. Adri y yo, con el ímpetu y la juventud, ¿no? de intentar aprender en este mundo, pues bueno, cedimos nuestra confianza a unas personas que finalmente pues solo estaban para engañar a los demás y bueno, lo mejor que nos llevamos tanto él como yo fue conocernos. Y intentamos que las personas, poner un poquito de nuestra parte para que a demás personas como nosotros que tienen buenas intenciones, que quieren ganar dinero y que quieren aprender sobre todo, pues no les pase lo mismo. Eso es.
Bueno, ahora sí los puedo saludar, disculpen el retraso, tuve muchos problemas para llegar, pero ya estoy aquí, parece que se escucha y se ve bien. Un saludo Pablo y Crypto Rave, un gusto de conocerlos. Primero que nada, saludar a la audiencia, pedirles disculpas por el retraso. Rodrigo, ¿cómo estáis? Hermano, contento de verte en tu forma humana, weón. Pensé que teníamos perdido entre los 0 y los 1 y el individuo digital sabía en la internet. Pero... Sí, estuve cerca de no llegar, pero aquí estamos al pie del cañón. Chiquillos, gracias, sigan con la conversación. Yo voy a ir a compartir el link en algunas redes, que es algo que no he hecho todavía. Ya, entonces, Pablo, tú que nos mencionaste el scam y ahí el Adri nos dijo que tú relatabas mejor, di en detalle, hermano. ¿Quién fue el desgraciado que se aprovechó de la voluntad de usted y cómo fue? Sí, no tengo problema. ¿Cómo fue el proceso ya a ti como humano de decir, voy a poner un acto de coherencia con lo que me gusta hacer, con lo que no quiero que le pase a quienes están en mi misma sintonía, y me voy a dedicar a crear contenido de calidad? Desahógate, hermano. Pues bueno, no tengo problema en nombrar a esta gente. Esta gente es Diario Cripto, así se hacen llamar ellos por YouTube. Son dos personajes, el señor Delox y el señor David, que mi compañero Rey dice que surfea charcos, es surfero. Y bueno, la verdad que, bueno, lamentable. Nuestras intenciones eran buenas. Sí que es verdad que pecamos de inocentes. Podríamos avergonzarnos, pero lo único que sentimos es ganas de explicarlo para que a las demás personas no les pase lo mismo, porque posiblemente ahora, después de muchísimos meses, te sientes un poco... Bueno, pues dices, ¿cómo puede yo caer en eso, no? Pues esa incertidumbre, esas ganas de aprender y esa inocencia muchas veces, pues te hace cometer errores, y yo creo que lo mejor es comentarlos y explicarlos para que todo el mundo pueda aprender de ellos. Y a partir de ahí, pues Adri y yo fuimos un poco las cabezas, los primeros que identificamos, ¿no? Pues que ocurrían cosas extrañas y que el valor que nosotros habíamos pagado, que por cierto eran 1.000 euros anualmente, bueno, pues que eso no era trigo limpio, no había contestación, no había interacción, las formaciones eran, bueno, sabíamos mucho más de lo que estaban explicando, no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Tuvimos paciencia, no sé si estuvimos, Adri, 3 semanas, un mes, hasta sí, que... 4 semanas, sí, un mes. Vale, hasta que decidimos ser un poco pioneros y ponernos en contacto con ellos de buenas formas, intentar explicarles que nos devolviesen el dinero, o por lo menos la parte proporcional, porque no creíamos en el proyecto y queríamos dejar de participar en el mismo, ¿no? Visto que sus respuestas eran vacilando o obviándote, pues bueno, hubo un compañero, que no voy a decir su nombre por respeto porque no he hablado con él antes, que decidió denunciarlos legalmente, y de hecho creo que ha llegado a buen puerto y judicialmente esta gente está imputada y creo que están metidos en serios problemas. Por mi parte, yo tuve muchísima suerte. Hicimos un redactado y yo pude contactar por Twitter con una persona que tiene mucha repercusión y yo anuncié esto. Dije que nos estaban engañando y se ve que esto les llegó a ellos. Y al llegarles a ellos, ellos me propusieron por Telegram, mediante un teléfono oculto, que me reembolsaban los 1.000 euros si yo cerraba el pico, si yo no volvía a hablar. Yo les dije que, por supuesto, que cuando yo tenga los 1.000 euros en mi bolsillo decido qué hacer. Y me reembolsaron los 1.000 euros. Me hicieron una transferencia a Binance. En USDT, no me acuerdo. Y bueno, yo tuve esa suerte porque mis compañeros realmente no la tuvieron. Se arrepintieron en el momento de hacerlo. Y bueno, en ese momento Adri y yo cogimos el camino por nuestro lado. A Adri lo expulsaron, habiendo pagado lo expulsaron, y a otros compañeros. Y Adri y yo, pues, nos llevamos, lo mejor que nos llevamos fue pues la relación que tenemos ahora y el habernos encontrado y formar un proyecto juntos, del que estamos muy orgullosos, la verdad. Al principio me salió caro Pablo, pero creo que en el futuro me va a salir barato. ¡Qué buena descripción! Yo creo que ese es un punto en común de este ecosistema, en que el aprendizaje cuesta caro. Al ser un ecosistema donde lo que se mueven son valores, lo que se mueven son recursos,
la estafa está a la orden del día, o quizás no una estafa tan directa, pero la manera de tratar de recoger recursos por aquí y por allá de la manera no más honesta posible es un común denominador de esta industria. Y creo que nosotros hemos, desde los canales que manejamos con Rodri, asumido esa responsabilidad de tratar de entregar la mayor cantidad de información a la audiencia, y creo que ustedes también comparten esa visión, comparten ese espíritu. Y me gustaría que tratáramos de ahondar cuál sería el mejor camino para aquel que está empezando en el mundo cripto para evitar estos costosos traspieces, digamos. ¿Cómo lo harían ustedes hoy después de ya haber cometido el error? Yo a veces en mis videos comento cuáles son los errores que yo he cometido y cuál es el camino que uno debería tomar en las primeras etapas, digamos. Pues, si te parece, digo yo, Pablo. Adelante. Prometo no decir quién inventó la hora. Pues justo tenemos un podcast muy interesante sobre esto, hablando de si ser autodidacta o contratar una formación, ¿no? Yo creo que cuando eres autodidacta, al fin y al cabo, somos humanos y aprendemos a base de errores. Y algún error vas a cometer, ya si es comprar una shitcoin que ha sido un rug pull como lo de Squid Game que vimos, o entrando en alguna formación que realmente no te aporta nada, ¿no? Lo importante es aprender de esos errores. Pero yo creo que el valor más fundamental, la idea principal es siempre sentido común. Porque muchas veces queremos hacerlo todo rápido y creemos que este curso va a ser el definitivo, va a ser el que nos va a enseñar ese truco, cuando realmente el truco está en formar tú tu estrategia. Porque primero tienes que conocerte como inversor. Igual lo que ellos te proponen no te sirve a ti. Pero yo creo que el darte estos golpes es parte del aprendizaje inevitable muchas veces. Puedes intentar minimizarlo con sentido común, pero siempre vas a acabar dándote un golpe u otro. Sí, mira, yo por mi parte, lo que comenta Adri es interesantísimo, el sentido común y sobre todo ser muy proporcional. Es decir, cuando uno llega al mundo de la inversión y concretamente al mundo de las criptomonedas, aquí ha sucedido una cosa. Ha venido una pandemia, explotó el mundo de las criptomonedas, que ya existía de antes, pero al alcanzar máximos históricos, ya sabéis lo que pasa siempre, la gente tiene muchísimas ganas de participar en el ecosistema, pero muchos de ellos no tenían ningún tipo de información ni formación en cuanto a la inversión. Entonces, han decidido iniciarse la inversión justamente en el peor sitio. En el peor sentido, en el sentido de que es el salvaje oeste. Es muy difícil el mundo de las criptomonedas. Es muy complicado, es muy volátil y se puede ganar mucho dinero, pero también se puede perder mucho dinero. Entonces, lo primero que yo diría es que lo hiciésemos de una forma muy proporcional. No podemos jugar mucho dinero del que cuesta mucho sudor ganarlo cada día. No podemos tirarlo o invertirlo sin saber realmente en qué estamos invirtiendo. Así que yo lo primero que diría es que invirtieran en formación. Pero en formación no me refiero en pagar un curso de una persona que no conozco y no sé si me va a enseñar, sino en leer, en ver YouTube, en invertir tiempo, en invertir energía, en invertir ganas. Y en el momento en el que yo crea o considere que estoy preparado, que tengo una forja, que tengo unas bases, que entiendo sobre lo que voy a invertir, ese es el momento en el que tienes que invertir de a poco a poco. Lo comentaba muy bien Rodri el otro día en el podcast que grabamos. Si tienes 100 euros, no los apuestes de golpe. No los inviertas de golpe. Hazlo de forma fraccionada y coherente. Yo creo que ahí está un poquito la clave. Muchas veces hacemos un all-in. Nos creemos que estamos en la ruleta y la inversión no es jugar a la ruleta. Me parece que dieron ahí un punto súper importante, que es la formación, pero la formación para entender que, por ejemplo, si llega una persona que es desconocida del ecosistema de las blockchain y de las criptomonedas, llega a una pantalla donde hay 8.000 proyectos que promueven la descentralización como un valor. Pero nos encontramos en la dicotomía de que no nos gusta parecer ignorante y seguimos en la conversación todo el rato hablando de la descentralización, sin entender realmente lo que es la misma y tener algún parámetro para poder evaluar estos 8.000 proyectos, si es que son descentralizados o no. Entonces, antes de ahondar en el problema de la descentralización, me gustaría preguntarles, por favor, ¿qué piensan de la descentralización? Si la pueden definir, por favor. Yo aquí quiero distinguir. Para mí descentralizar realmente es que ningún ente, ya sea una sola persona o un conjunto de un grupo disminuido, tenga poder sobre ejecutar o no una acción sobre tu capital, sobre tus valores o
o sobre tu vida, ¿no? Y eso solo se puede lograr anulando la confianza en uno, que es lo que permite la blockchain, ¿no? A través de un montón de nodos validadores, nos garantizamos de que muchos ojos están mirando para garantizar que eso se cumple, ¿no? Que es técnicamente podemos hablar mucho del coeficiente Nakamoto, ¿no? Cuando llegamos a cierto punto, la red es vulnerable a un ataque, se pueden ejecutar transacciones falsas, se pueden firmar bloques fantasma, me he inventado el nombre, la verdad, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, para mí realmente descentralizar es eso, es que el intercambio de valor no haya nadie que pueda interrumpirlo, pararlo o alterarlo. Ahora bien, la descentralización hay que entenderla como la descentralización de ese ente que administra el valor, ¿no? Pero la persona que crea una red no es, o sea, ahora sale una blockchain nueva y no es descentralizada. O sea, lo comentabas tú antes entre bambalinas, como suele decir Sebas. Cardano, por ejemplo, hay mucha gente que desconfía, ¿no? Sobre que IOG tenga la llave del desarrollo. Pero es que no solo es Cardano, es cualquier otro ecosistema. Realmente el ecosistema descentralizado puramente dicho es Bitcoin. Es el único, porque es muy conservador en su desarrollo, por eso es Bitcoin. Pero la descentralización para mí, y me acabo ya, es sobre todo eso, que nadie tenga el poder de que nadie tenga el poder de ejecutar una acción sobre tu valor y decidir por ti. Es decir, yo tengo la libertad absoluta de mover mi valor como yo deseo y a quien deseo. Sí, por antonomasia, si buscaríamos la definición de algo descentralizado, sería, evidentemente, el antónimo de centralizado. Cuando entendemos que algo es centralizado, es como ha dicho Adri muy bien, que ha utilizado la palabra ente, es como un ente, una persona, de forma unipersonal, o un organismo, un conjunto de personas, que deciden o toman ciertas decisiones sobre, en este sentido, la parte económica, ¿no? Que podría haber pues en un gobierno como los derechos sociales o cualquier otro tipo de cosa. Teniendo claro lo que es la descentralización, yo creo que es muy interesante analizar si realmente, esta pregunta os lo hago yo a vosotros a ver qué opináis, si realmente creéis si la sociedad como tal está preparada para aceptar esta descentralización, porque vemos como, por ejemplo, ahora ha ocurrido un desgraciado problema con la blockchain de Terra, que ahora están haciendo 50.000 inventos. Todas las personas que han sufrido, lamentablemente, ¿no? Este problema, digamos, podríamos decirlo de otra forma, pero este problema, todo el mundo ahora está buscando un responsable o una persona que pueda ayudarles. Pero a la vez quieren que sea descentralizado. Es decir, tenemos que tener claro esto. Cuando algo es anónimo, por contra, también es nuestra responsabilidad, ¿no? Sostener esas claves para poder recuperar ese dinero. No podremos reclamar a nadie que nos vuelvan a enviar esas claves o que nos vuelvan a dar el ledger o el dispositivo que estemos utilizando. Entonces, ¿creéis que la sociedad está preparada realmente? ¿Creéis que ahora podría aceptarlo? Sí, yo creo que la pregunta es clave. Nosotros hemos discutido más de una vez que el nombre de este podcast, que es Descentralización Total, tiene bastante de clickbait, tiene una cosa un poco semántica detrás, más que un dictamen o una declaración de principio, porque creo que la descentralización es útil en ciertos aspectos de la sociedad y hay otros aspectos de la sociedad en que la descentralización puede ser más un escollo para el desarrollo, para el progreso, para el avance de ciertas tecnologías, de ciertos procesos sociales. Y ahí, como dice Cardano Castellano, Charles, la cita de la cita, estoy citando a Charles a través de Cardano Castellano, la descentralización es más una aspiración que una definición, en el sentido que creo que descentralizado y centralizado no es algo que uno pueda definir con un switch, digamos, como un on-off, encendido y apagado, sino que la descentralización son ciertos procesos que se acercan a que las decisiones estén tomadas por la mayor cantidad de personas posible, de la manera más abierta y donde la información esté lo más disponible para todos los actores de la red donde se toman esas decisiones. Y lo centralizado es aquello que se toma, no sé, por ejemplo, nosotros aquí los cuatro podríamos tomar una decisión y toda nuestra audiencia estaría ajena a esa decisión, pero a lo mejor la audiencia que está ahí en el chat comparte la decisión que tomamos nosotros de manera centralizada, siempre y cuando sea de manera honesta, de manera abierta, de manera transparente. La centralización tiene ciertas ventajas, eso también hay que ser bien claro, que es más rápido tomar decisiones entre menos gente. Cuando tienes que tomar decisiones de manera descentralizada,
el proceso es mucho más lento, y muy bien lo mencionaste, Pablo, que el único ejemplo claro o más rotundo de la descentralización es Bitcoin, y sabemos lo precaria que es la tecnología de Bitcoin en el buen sentido de la palabra, en el sentido que va a ser muy difícil que Bitcoin sirva para otra cosa para la que hoy día actualmente sirve, porque la transformación de una herramienta descentralizada no lo permite definitivamente. Entonces, en ese proceso, ¿dónde estamos en Cardano? Y ahí respondo a la pregunta, que ¿cómo vemos esta descentralización? Creo que es un proceso, primero nuevo, es algo que estamos experimentando con él, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo se dan los ejercicios de gobernanza, y tratando de mezclar esa posibilidad de avanzar lo más rápido posible para que la tecnología nos sirva para la mayor cantidad de cosas posible, como lo aspiramos en Cardano, que sea un sistema operativo financiero. Para eso hay muchas decisiones que se tienen que tomar, no solamente la de la transferencia de valor, pero por otro lado que esas decisiones sean lo más abiertas y lo más disponibles para todos aquellos actores que estamos participando en la red. Entonces, la respuesta no es fácil. Obviamente que uno empieza a divagar y empieza a tratar de argumentar cuáles son las posibilidades que tenemos en la tecnología. Rodrigo. Oye, qué interesante conversar con ustedes. Son todas opiniones que a todos me gustaría decirle algo en particular. Así que voy a tratar de ordenar la idea. Primero, para hablar de Bitcoin y la descentralización, tenemos que hablar de diferentes capas, por ejemplo. Porque qué tan centralizado o descentralizado es el poder de minado cuando tenemos que, como condición mínima para poder participar en la infraestructura, necesitas un ASIC. O sea, ya hay un producto con una patente que es necesario comprar para poder participar. Entonces, ya desde la plataforma de la infraestructura no es tan descentralizado. Se está probando que las patentes se abran para que existan tecnología y la gente pueda minar Bitcoin con un Raspberry Pi y que sea eficiente, etcétera, pero es un proceso paulatino. Tenemos los desarrolladores. Los desarrolladores están sujetos al financiamiento y al lenguaje y al grupo de interés. Entonces tenéis tú diferentes maneras de evaluar si es que el desarrollo de la blockchain está limitado por una condición académica, está por una condición económica o por una condición de intereses propios. La infraestructura, las billeteras y así otro montón de condiciones que yo creo como sociedad estamos de forma constante experimentando en la vida de la descentralización. Básicamente las microunidades de familia, o sea, como el pilar de la sociedad te permite ver la variedad, independiente en el país que estemos o la cosmovisión que tengamos, no todas las familias son iguales. Y no todas las familias ejecutan el presupuesto de una forma igual, no todas las familias enfrentan los problemas de una forma igual. Entonces, la interoperabilidad o el contacto entre pares y el comunicar y el recibir los estímulos para aprender, yo creo que nos ha hecho tener este concepto y soñar con él durante generaciones, más las herramientas y la tecnología para hacerlo en costos de infraestructura, lo que involucra y hacer un ejercicio de votación de democracia, involucraba mucha más energía de la que puede involucrar ahora o más allá en el futuro. Entonces creo que eventualmente vamos para allá, es como un proceso de transformación. Pienso que después de la creación de la Liga de las Naciones y de la Unión Europea y de todos estos supraestados, obviamente estamos en un combate de cuello y corbata en la distribución de valor. Y definitivamente la descentralización es algo que tenemos que definir. Y queramos estarlo o no, listo, basta. Porque somos varias personas trabajando de forma micro con distintas ideas. Entonces, a lo mejor para la legislación va a ser útil la definición en sí. Para el inversor va a ser útil la definición en sí de la protección de la descentralización. Pero la vida, hermano, el principio de entropía es descentralizado. La entropía. hice un tuit comparándolo con la descentralización, justamente. Quería hacer un apunte. Yo creo que la descentralización solo se puede entender una vez ves y entiendes realmente la centralización, porque nosotros crecemos y vivimos creyendo que el dinero es nuestro, ¿no? Que el dinero que está en el banco es nuestro. Pero cuando te pones a investigar un poco te das cuenta que no es tuyo. Es una deuda que te han prestado para que tú puedas seguir intercambiando deuda, ¿no?
Y yo creo que es eso. Para entender la descentralización hay que ver el problema de la centralización, porque pasa mucho, ¿no? Cuando tú vas a invertir en Bitcoin, primero entras por la especulación y luego te quedas por la tecnología y la filosofía. De hecho, hay muchos, por eso están muchos los maximalistas de Bitcoin, ¿no? No creen en otras infraestructuras como podría ser Cardano, porque Bitcoin es puro, ¿no? En ese sentido, no hay nadie que tome una decisión detrás, no hay... el desarrollo en Bitcoin está muy limitado. Entonces, si no se ve el problema, si no se ve la filosofía de Bitcoin, bueno, de la descentralización, es imposible entenderlo en sí mismo. Tienes que ver el problema para ver la solución. Entonces, una vez dejes de lado la especulación y te quedes por la tecnología y la filosofía, ahí lo habrás entendido. Yo creo que muchas veces también tenemos tendencia, las personas, los humanos, a fijarnos demasiado en las palabras. Cuando hablamos de la palabra descentralización, intentamos justificarla con muchas comparativas y de muchas formas, y a veces nos olvidamos un poquito del contexto. Creo que no es tan importante la palabra descentralización, sino un poquito a lo que nos puede ayudar, y como muy bien ha dicho Seba, creo que es muy útil para muchas cosas, pero para otras muchas creo que la dependencia centralizada todavía es muy importante. Fijaros que ahora, de repente, a todo el mundo, en el mundo de las criptos, le ha entrado el miedo a tener... antes las DeFi eran la hostia. Ahora a todo el mundo le ha entrado el miedo de tener sus monedas estables en DeFi. Porque claro, Anchor Protocol la ha petado. Puede pasarle a cualquiera. Ahora ya no se fían de nadie. Y ahora de repente están buscando plataformas como Lend o como BlockFi, que son plataformas centralizadas. Y están dejando el dinero en monedas centralizadas, como en USDT, USDC o BUSD de Binance. Entonces, yo creo que un poquito también es según lo que nos conviene. Creo que debemos verlo de una forma, desde un pragma un poquito exterior. Sí que es cierto que Bitcoin viene a traer algo distinto que no trae nadie más, y por eso fondos tan grandes de inversión están invertidos ahí, porque simplemente por tener los huevos repartidos y porque te puede ofrecer algo que no te puede ofrecer absolutamente nada más. Por mera diversificación. Mucha gente lo tilda de reserva de valor. Creo que de momento no está siendo una reserva de valor. Creo que es una etapa muy temprana, que está en pañales, y que con el tiempo la palabra descentralización, entre otras cosas, irán cogiendo forma y le daremos un poquito más de importancia al contexto que no a esa palabra en sí, como pasaba con el tema de la religión, ¿no? Yo particularmente, yo no soy creyente. A mí la palabra religión no me provoca ningún sentimiento positivo, tampoco adverso, lo respeto, pero sí que es cierto que yo admiro a personas que son creyentes y los veo emocionarse o los veo vibrando cuando hay una misa, cuando se reúnen entre creyentes, y al final cada uno puede hacer lo que quiera, pero me quedo mucho sobre todo con el contexto, ¿no? Con esas personas que forman esa creencia, es con lo que más me quedo, y sobre todo lo que sí que me genera mucho rechazo es el maximalismo hacia cualquier cosa. Esto es una cosa que a mí particularmente me genera mucho rechazo, porque me parece el radicalismo muy poco inteligente. Lo hablo siempre con Adri. Creo que siempre nos perdemos una parte muy importante de lo que rechazamos, porque todo el mundo tiene algo que enseñarnos, y porque yo sea un apasionado X de Cardano, no tengo por qué hablar mal de X red, porque esa red posiblemente me pueda enseñar otra cosa, o pueda aportarme, o me haya aportado ya otras muchísimas cosas. Entonces creo que ahí también esa humanidad nuestra, siempre sale esa parte mala que tenemos de nosotros, y no lo veo muy inteligente. Oye, y en esa humanidad, ¿qué es lo que te hace vibrar a ti, CryptoRave, en este mundo de las criptomonedas? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Dónde está la pasión? La pasión en el mundo de las criptomonedas, a mí la tecnología. Bueno, yo, como bien decía Pablo, que no le gustan las sectas ni los grupos, yo soy una lover. Aquí, saludos. A mí me encanta Cardano. Por lo que viene a traer, por la filosofía que tiene detrás. Igual me toca un poco de cerca, ¿no? el enfoque científico, ¿no? Por yo haber estudiado una carrera científica, conocer el método científico, el método académico, me toca un poco de cerca, porque a mí, yo siempre de pequeño me interesé el por qué funcionaban las cosas, ¿no? Esto lo cuento muchas veces. A mí, yo recuerdo de pequeño, no sé qué edad tenía, pero estaba en un parque, y en Barcelona hay creo que tú lo sabes, Pablo, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay un parque que hay un lago que puedes ir con unos botes, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, cuando
impulsas el bote, desde pequeño siempre decía, pero claro, eso es una fuerza, ¿no? Pero claro, el agua es como muy débil, ¿no? Me intentaba preguntar qué fuerza movía eso, ¿no? Hasta que luego te pones a investigar que si Newton, las leyes del movimiento y demás. Yo digo la blockchain, a mí me toca la tecnología y cómo la tecnología es capaz de unir a las personas sin confiar unas en ellas. O sea, quiero decir, no necesito confiar en Sebas y Rodrigo para intercambiar valor, ya lo hace la blockchain, ¿no? Entonces, lo mencioné en mi podcast, por ejemplo, el sistema de staking de Cardano. Eliminas, o sea, no necesitas confiar en que no te van a robar o perder tus llaves privadas, porque las tienes tú. Entonces, tienes un mundo increíble ahí. Puedes aplicar eso a sistemas de suscripción, a Capital Ventures, puedes aplicarlo a un montón de sitios. Y es un poco un conjunto todo, ¿no? La ciencia, el valor, ver cómo solucionan los problemas de la humanidad. Yo veo muchos problemas de la humanidad solucionados con la blockchain. Otra cosa es que interese o no a los estados hacerlo. ¿Y a ti, Pablo, dónde está tu pasión dentro de este mundo tecnológico? Yo no lo situaría solo en la tecnología, que aparte también me apasiona, sobre todo la posibilidad que esto nos ofrece y la suerte que tenemos de poder estar viviendo este momento. Justo este momento, esta situación. Creo que de aquí a, no sé, 20 años, 30 años, vamos a decir, pero es que hemos vivido el nacimiento de esta revolución tecnológica, ¿no? Una pandemia. No, la verdad es que Adri y yo no nos hemos aburrido. Somos una generación que nos ha pasado absolutamente de todo y vamos a ser unos sabios cuando tengamos 70 años, estoy seguro. Pero sobre todo la educación. A mí me ha movido mucho la educación, el poder compartir cosas con las personas, el poder enseñar, el poder abrirme. Yo siempre soy una persona que me gusta mucho divulgar, me gusta mucho hablar, intercambiar, aprender. Y yo se lo dije a Adri cuando lo conocí. Hostia, Adri, yo tengo pensado hacer algo. Quiero montar un podcast. Y él me dijo, hostia, pues yo tengo pensado hacer un canal de YouTube. Digo, tío, tenemos que hacer algo juntos. Da igual el qué, pero algo hay que hacer, tío. Porque hablamos el mismo idioma. Y no el español, el otro. Entonces, bueno, encontramos entre los dos personas muy diferentes, con una forma de ver las cosas muy distintas. Ya veis, ¿no? Adri es Adalover, yo no soy un hater de Cardano, me gusta mucho, pero sí que es verdad que me gusta verlo todo de un prisma un poquito más lejano y quizás aprovecharme de esa tecnología cuando esté operativa, seré el primero y más con Adri aquí, o sea, me infla la cabeza cada día con Cardano y con el ecosistema, estoy muy al día. Entonces es un poquito todo eso, ¿no? Todo lo que engloba, ¿no? Las criptomonedas me han dado ese empujoncito que me faltaba para relacionarme, ¿no? Con el mundo digital y sobre todo expulsar, ¿no? Escupir toda esa información o esas ganas simplemente que tengo de expresarme y de aprender. Yo añadiría que a mí me dieron un empujón a emprender o querer hacer algo por mi cuenta, ¿no? En este caso con Pablo, transmitir valor, compartimos esa visión y en cierto sentido me salvaron, ¿no? Yo tenía la vida definida, estudia, trabaja y ten un coche, familia, hijos y ya está. Pero realmente como que me abrieron la perspectiva y dije, voy a crear algo, voy a ser independiente, voy a ser soberano. Y voy a añadir una cosa. Bitcoin igual no es reserva de valor monetario dolarizado a corto plazo, pero lo es de soberanía. Eso está claro. Rodrigo, antes quiero hacer una pregunta, quiero partir por ti, Rodrigo, antes de ir con nuestro invitado y a leer las preguntas y comentarios que están ahí en el chat, porque ya nos están reclamando que no los hemos leído, ya vamos para allá. Rodrigo, ¿a ti qué te da miedo de esta revolución tecnológica? Porque de repente vemos representaciones artísticas, ya sean películas, libros o de otro tipo, donde se muestra un mundo digital muy disruptivo, muy sucio, muy lleno de cosas así extrañas. ¿Qué te da miedo a ti, Rodrigo, de esta revolución digital? ¿Para dónde vamos? Me da miedo que ocurra como ha ocurrido en muchos lugares con la política, que por querer llevar un nivel de participación en estricto rigor alto, pero deja a las masas fuera al usar un lenguaje completo y genera desinterés por la desconfianza, que
que se pierdan de una oportunidad súper grande, como es, por ejemplo, encontrar la singularidad en la inteligencia artificial. Voy a un poco a elaborar más la idea. En este minuto, en la guerra mundial, por ejemplo, el acero fue una industria súper relevante y creció y creó puestos de trabajo, movilidad social. Y en la actualidad vemos que la industria farmacéutica ha creado trabajo, creó movilidad social, ha generado un contexto súper fuerte. Pero también hemos visto que en ese contexto del negocio donde crece y el auge que tiene, hemos visto información que no es coherente con lo que se hablaba al principio o es poco transparente, no por hablar de alguna conspiración, sino porque hay información que uno ve que es inconsistente. Entonces, esta desconfianza que se genera en la tecnología por la mano que mueve la agenda donde se estudia, me da susto que sea centralizado, que un gobierno, por ejemplo, con la inteligencia artificial y con la singularidad, y que en vez de resolver la cura del cáncer, quieran hacer un arma. Eso me preocupa. Entonces, quiero que ojalá la mayor cantidad de personas esté poniendo su ojito y su atención para que cuando los malulos hagan eso, por último vamos a decirle, ¡no! ¡Ahí no! ¿Y ustedes, chicos, a qué le temen? Empieza tu Pablo. No, dale, ya que seguía la intervención. Dale. No, es que me inspiras, entonces así me inspiras, vale. Y luego doy yo una buena charlita. Bueno, pues a mí me da un poquito de miedo, un poquito por el camino que va Rodri, ¿no? El tema de las malas intenciones. Tenemos que tener en cuenta que siempre se dice, ¿no? Es que el mundo de las criptomonedas, es que hay mucho scam. No, scam hay en todos sitios. Siempre que hay oportunidades, hay scams. Siempre. Lo que ocurre es que ahora, pues a lo mejor hay muchísimas personas que están cayendo, pues porque mucha gente llega con desconocimiento, con muchísimo desconocimiento, porque sobre todo las personas que invierten en criptomonedas, la tendencia es gente joven, es gente sin experiencia, es gente con muchísimas ganas, por la parte generacional le toca, ¿no? O le tiene menos miedo a eso y al final acaban cayendo. Entonces a mí lo que me da un poquito más de miedo es que cojamos esa tendencia hacia, y bueno, luego la manipulación de los entes centralizados, ¿no? Enseguida vemos cómo aprovechan cualquier caída, ¿no? Los entes centralizados para señalar a esa tecnología, porque ya no solo las criptomonedas, sino a la tecnología como algo negativo, o la gente malentiende las cosas, porque a mí me gusta siempre, cuando hablamos de estos temas, separarlo muy bien, ¿no? Una parte es la parte económica, la parte especulativa, la parte de los precios, y otra parte es la parte tecnológica, porque tenemos un claro ejemplo con Cardano. Posiblemente si hay una persona que justo hace un año haya entrado en Cardano, monetariamente, en cuanto a la inversión, esté perdiendo dinero y esté perdiendo mucho dinero. Pero en la parte de la tecnología, posiblemente, si sigue el ecosistema, no se sentirá perdido. Al revés, se darán cuenta de que este ecosistema no ha dejado de trabajar y está centrado realmente en que la tecnología avance. Y creo que son dos cosas que van bastante por separado y la gente la más la entiende. Y en relación a ello, a mí, yo de lo que tengo miedo y que lamentablemente creo que ya está pasando, es esa disociación cognitiva entre valor y precio, ¿no? Que lo acaba de explicar Pablo. Es cómo la especulación pura y dura neutraliza totalmente el valor a ojos de la gente. Y en vez de enseñar a la gente, enseñar en valor, enseñan en marketing. Seguimos haciendo las cosas igual. Entrar para ganar dinero rápido y si tú cómprame este proyecto porque tengo el partner de no sé quién, sí, soy descentralizado, pero claro, luego la blockchain se cae cada 8 veces al mes. No quería hacer un guiño a Solana, pero bueno. Pero lo que quiero decir es... Sorry, not sorry. Sorry. Lo que quiero decir, y finalizo, que si no me matáis, es tener siempre claro que esta tecnología está por algo. Y el valor, que si el valor está ahí, es lo que trajo Bitcoin. Y no podemos alejarnos de descentralizar la red, descentralizar el poder de voto, que sea escalable y que el famoso trilema tienen que venir a solucionar a las blockchains, pero no sacrificando, hagamos las cosas bien, que es una de las cosas que me atraen de Cardano, ¿no? Va lenta, pero va a solucionar ese problema. Entonces, por favor,
menos especulación y más valor, porque si no va a morir la tecnología, la esencia muere. Acumula, no especula, como decimos siempre en este lugar. Oye, chiquillo, realmente es muy interesante filosofar sobre estos temas. Muchas veces nos quedamos un poco en la parte técnica, en la parte tecnológica, que por supuesto es muy importante, pero algo que va a ser muy relevante en el desarrollo de estas tecnologías es cómo las pensamos, cómo las estamos filosofando. A veces me hace pensar en este mundo futuro digital lleno de robots y inteligencia artificial, que lo más importante va a ser filosofar cómo estamos haciendo las cosas, porque en la práctica las máquinas van a ser las ejecutoras y las que van a operar, digamos, este sistema, por lo menos así me parece que va a ser en un futuro no tan cercano probablemente, pero es algo que se está construyendo desde ya, desde hace algunas décadas, y que es fundamental que lo pensemos para que estas tecnologías tengan ciertas características humanas que nos representan como especie, porque si no puede aparecer ese escenario distópico que no queremos, por supuesto. Así que gracias, chiquillos, por compartir sus ideas, su filosofía, y voy a pasar rapidito por el chat porque me estaban reclamando ahí que no los habíamos saludado. Vamos a saludar a My Life Food porque hoy día no va a estar en el directo, así que a todos aquellos que nos ven en diferido, nos pueden ver, recuerden, en los canales de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Odyssey, de Twitch también, así que si nos están viendo ahí, este material les parece interesante, les agradecemos desde ya que nos regalen un fueguito, un corazón, un dedo hacia arriba para que el algoritmo nos pueda beneficiar y más gente pueda acceder a este contenido y a esta filosofía que estamos tratando de compartir con ustedes. Saludos a Tony, saludos a Cardano Castellano, a Rodrigo te saluda ahí Alejandro Noli. Buenas tardes desde Madrid, nos dice Adrián. Eder Enríquez, grande Rodri, sí, hoy día tuvo que partir el programa solo, discúlpame Rodri. Oye, voy a hacer un saludo porque me tuve que venir a una taberna porque perdí el lugar donde me iba a conectar, así que creo que es primera vez que voy a hacer un saludo en pantalla por los chicos que nos acompañan hoy día. Qué bueno, a tu salud. Que aproveche. Es que me dijeron no puedes seguir usando internet si no consume algo, así que bueno, obligado. Parece que ya leíste todo eso, Rodrigo, disculpa. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Vamos a saludar a la Azul Fergón, saludos a Madrid, a Rabimbla. Que guay veros juntos, nos dice el criptomundo, es un pañuelo. Creo que ya explicaron el scam que habían estado, así que hay una respuesta para Hernán. No sé dónde quedaste, Rodri. Nos pregunta sobre Jet, si hay que acumular COTI o Shen. ¿Cuál sería la que revalorizaría más el valor? Agarraría más valor. La que va a agarrar más valor en estricto rigor si tú piensas que Cardano va a posicionarse de forma fuerte en el ecosistema, puede ser Shen, pero Shen va a tener que cumplir una sola función. COTI tiene un conjunto de funciones, por ende el potencial, la cantidad del supply que hay entre ambos para poder hacer una comparación la desconozco ahora, pero más ADA, hermano. Yo sé que te falta nada, las ADA nunca son suficientes. Perdóname, los consejos de inversión. Eso es muy interesante lo de Jet, perdón. ¿De Jet la calificarías como una moneda descentralizada o no? Porque antes UST se vendía como una moneda descentralizada, pero no lo es. Mientras tengan el poder de emitir y dejar de emitir, no lo es. Efectivamente, Jet no es descentralizada. Jet va a estar en una infraestructura que pertenece a una tecnología híbrida, por ende tiene restricciones, transacciones pueden ser, pues de una forma u otra, no revertidas, pero congeladas, dando seguridad al Estado que pueden detener transacciones ilícitas. Ahí va por un tema reglamentario. Y me pasa, ese diseño es seguro. Ahora, la plataforma donde vaya a estar montada, si el contrato es descentralizado, o sea, si la infraestructura es descentralizada, claro, pero es interesante porque tiene una mezcla, es híbrido, no es 100% libertad, por así decir. Lo mejor de los dos mundos. Agente J, saludos, felicidades por sus proyectos, muchas gracias, saludos a Cardano Castellano. Criptoleño, saludos al Pool Chill, muchos saludos, bienvenidos. Rabimbla nos comenta, Bitcoin es descentralizado hoy, pero era descentralizado el 2011 cuando desapareció Satoshi, en 2017 cuando surge Bitcoin Cash, mucha gente cuestionaba la descentralización de Bitcoin. ¿Cómo lo ven ustedes, chicos, en el proceso? ¿En qué estado estamos en la red de Cardano y en las criptomonedas en ese camino hacia la descentralización, considerando el comentario de Rabimbla? Yo creo que en Cardano, por ejemplo, es una infraestructura que es muy fácil, dejando a un lado lo técnico, montar un nodo validador de Cardano. Un pool
es fácil. Lo que es difícil es hacerlo crecer y que realmente vayas a firmar bloques, ¿no? En Bitcoin, por ejemplo, es distinto. Yo, por lo que tengo entendido, están los mineros, pero siempre hay unos nodos que validan y verifican todo ello, y si existiera alguna transacción ilícita o algún ataque, los nodos pueden elegir o no aceptar eso, ¿no? Por eso se dice mucho lo de... hay una confusión, ¿no? Cuando la gente dice voy a montarme un nodo, mucha gente piensa que se va a montar un minero, pero no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes minar y operar un nodo, pero puedes tener un nodo y no minar. Mantener un nodo es mantener la descentralización, tener que un individuo digital más, tenga la copia de la blockchain y por lo tanto garantice que se están siguiendo las reglas que él acepta. Ahora, sí, hermano, pregunta, perdón, en ese mismo marco, sobre los pools de Bitcoin, de minería de Bitcoin. Exacto, ¿hay poquito o hay mucho? Y los que hay, ¿qué tan concentrados tienen el poder? Eso es, verdad, los pools de minería de Bitcoin lo que hacen es acumulan una gran cantidad de mineros retail, y no tan retail incluso. Hay muchas empresas que se dedican al minado que ni siquiera ellas pueden montar un nodo que intente validar y firmar bloques. No tienen potencia de cómputo suficiente. Es decir, eso es un problema realmente, porque quien tenga el control de esos nodos que firman las transacciones y luego, vale, sí, yo te doy una fee, pero realmente yo tengo el poder porque tengo tu poder, te he secuestrado el poder a cambio de pagarte una limosna, ¿no? Pero eso es muy interesante, la verdad. No sé qué solución tiene y cuán centralizado está. No he hecho un estudio con ahínco en ese escenario. Pero diste al clavo, hermano. Bitcoin es un negocio escalable. Y por eso estamos firmando con Cardano, porque pensamos que parte de la seguridad de la descentralización tiene que ver con que la capa del L1 pueda ser corrida por infraestructura que sea bien diversa y que tenga una latencia lenta y que tenga las capacidades de poder interactuar con sidechains, con parachains, como con toda la parafernalia de infraestructura que sea necesaria para la necesidad de mandar transacciones más rápidas, de tener capas de seguridad de privacidad, pero, perdón. Pablo, te toca a ti el comentarnos dónde estamos en este camino a la descentralización. Se lo han acabado todo. Se lo han acabado todo entre uno y otro. Si es que son dos monstruos, se ponen a hablar y no dan pie. Madre mía. No, poco que añadir, sí. Lo que comentaba y sobre todo distinguirlo, porque hay muchas personas que se piensan que es lo mismo. Al final, un nodo es un punto de validación. Si en algún momento hay un registro en el cual no cualifica, no coordina o no coincide con el resto de los nodos validadores, pues eso no sigue. Entonces eso nos da esa seguridad. ¿Hasta qué punto es centralizado? ¿Hasta qué punto es descentralizado? Yo también tengo mis dudas, la verdad. Aparte, cuando nos dan porcentajes en cuanto a el 50% de los mineros de Bitcoin está en China, pues me da miedo. Pues me da miedo. ¿Qué quieres que te diga? Porque el control lo tiene China. No, es que Bitcoin se puede minar sin necesidad de que nadie lo pueda controlar. Bueno, pero esa persona a lo mejor se la llevan a un cuarto, la trinchan y se acaba el minado. Entonces, ¿hasta qué punto? Es que es una cosa que a mí, la verdad, me da un poquito de alergia porque creo que los maximalistas nos van a contar lo que ellos quieren creerse y los antimaximalistas se van a imaginar cosas que realmente no son. Entonces, yo siempre me intento colocar en una zona intermedia y como comentaba muy bien Seba sobre el ecosistema anterior, lo mejor de los dos mundos. Así es, vamos a seguir con lo mejor de los dos mundos del chat, porque Rodolfo 10 dice que se está descubriendo con lo de Delox, que comentaron en algún principio. Sí, ahí yo solamente quería agregar respecto a la atracción que tienen algunos personajes, recordar que YouTube, sobre todo YouTube, más que las otras redes sociales, es el derivado de la televisión, en donde la entretención es más importante que cualquier cosa. Nosotros tratamos de que este espacio sea más o menos entretenido, tratamos de reírnos, tratamos de, para que la educación vaya acompañada de un proceso de disfrute también, porque creo que es la manera más eficiente de aprender. Pero a veces eso se confunde y la mayoría de los canales, sobre todo los más populares, están ahí por el clickbait, por tratar de generar visitas de manera muy masiva. Entonces no tienen mucho pudor para entregar información y para atraer a esa gente con cualquier argumento. Entonces, ojo porque
es bien natural también el proceso de que cuando uno está buscando algo y no sabe, uno dice, bueno, si este tiene más seguidores, probablemente es el más creíble, porque tiene un gran respaldo atrás. Eso es mitad verdad, mitad mentira, porque sabemos que gran parte de esos usuarios pueden estar ahí solamente porque el tipo es divertido, porque el tipo es desfachatado, porque, no sé, es guapo o es guapa, o no sé, hay miles de formas por las cuales uno puede generar atracción y generar ese tipo de audiencia. Entonces, a tener mucho ojo con eso, privilegiar siempre el contenido, qué es lo que hay detrás, más allá de las formas. Eso en relación al comentario que nos hace Rodolfo 10. Y Zule, ahora estamos leyendo los comentarios, disculpa que no lo hayamos leído antes. Octavio Bejarano dice, fiesta total cuando llego a casa y me encuentro que están en vivo. Bacán a todos los que nos siguen en vivo y a los que están en diferido también. Recuerden que nos pueden dejar ahí en el chat o en los comentarios y nosotros te respondemos durante la semana. Saludos a Cripsy. Cardano Castellano dice que el método científico es la herramienta más poderosa conocida por el ser humano. Creo que estamos de acuerdo junto con la respiración para poder afrontar todo lo que humanamente tenemos. Saludos a Zule, Cripsy. Mira, aquí nos comenta sobre el miedo, que fue una pregunta que abrimos en esta conversación. Mi miedo es el miedo del ser humano a enfrentarse con la realidad. Lo que dice la cadena es lo que es. No me cabe la demagogia. Dato mata a relato. Los magnates quedan fuera del poder. Esperemos que sea así, estamos trabajando para que eso ocurra. La generación de los 60 también nos convertimos en sabios, dice Cripsy. Vamos todos por ese camino, ganando años y ganando experiencia, ganando canas. Mi miedo es el miedo que tienen los gobiernos o el poder, nos dice Zule. Lucía nos envía saludos desde Paraguay y dice que comparte con Rodrigo. No me preguntaron, pero les digo que me preocupa la gran cantidad de personas mayores que se van a quedar fuera por la falta de conocimiento. Mira, qué buen comentario el que nos deja Lucía. Ahí quiero hacer una mención especial a una persona que era la abuela Bitcoiner, que desapareció un poco del mapa, a lo mejor no tuvo el impacto que buscaba. Vendió el top. ¿Ah? Sí, pues la abuela Bitcoiner vendió el top, hermano, lo supo. La abuela es mejor trader que yo. Bueno, puede ser, y desapareció. Pero es verdad, ahí hay un nicho que está abierto, creo que todavía no hay mucha gente que lo haya cubierto. Hay un dato para quien quiera agarrar ese nicho, que es la educación a personas que a lo mejor no nacieron o que no han tenido un desarrollo con la tecnología desde más jóvenes, porque obviamente que el acercamiento de esas personas a la tecnología va a ser muy distinto al que tenemos nosotros y muy distinto al que tiene, no sé, un joven de 20, 25 años. Entonces, hay un buen comentario de Lucía. El Azul nos recuerda dejar los likes, por favor. Lo típico de los más novatos es que llegan pensando que serán millonarios en 2 días y con una inversión de $50. Bueno, sí, a tener ojo con eso y a educar también. Creo que la información, nosotros la hacemos aquí en los podcasts, los chicos también, CryptoRave la hace a través de YouTube. ¿Qué otras herramientas, Pablo, crees tú que son importantes para desarrollarse en este mundo? ¿De dónde aprender? ¿Dónde uno va a buscar información? También dedicamos un podcast que si quiere profundizar un poquito más se puede venir a Hornito Cripto, aquí. Y bueno, pues como herramientas esenciales yo cualificaría YouTube, eligiendo bien a qué personas. Lo que ha comentado Seba es muy importante. A veces nos pensamos que las personas que tienen más seguidores son las que más nos pueden aportar y justamente la tendencia yo apostaría a que supera el 50% en negativo. Es decir, debemos buscar otras cosas. Los podcasts, sin duda, para mí fueron un grandísimo descubrimiento. Es muy cómodo, te pones unos cascos y puedes hacer un arroz, puedes irte al gimnasio, la lectura, y solo con esas 3 fuentes, en principio, tendríais de sobra. Y luego lo que hablamos, la práctica. La práctica, es importantísimo poner en práctica lo que nosotros vamos aprendiendo. Incluso tenéis CoinMarketCap para realizar compras ficticias y registrar cuál es vuestro balance. Es decir, hay muchísimas formas de iniciarse antes de jugarte el dinero que cuesta mucho ganar. Maravilloso. Rafe, ¿cuáles son tus canales de información en estos momentos, por estos días? Pues la verdad que estoy con exámenes finales en la universidad, así que estos días informarme poco. Pero en general yo consumo mucha macroeconomía, me gusta mucho la macroeconomía y lo consumo mucho YouTube de gente que considero sensata y que tiene los pies sobre la tierra. Consumo bastante Twitter, creo que en Twitter hay gente que aporta mucho conocimiento, incluso gente que no tiene nada de seguidores, y siempre lo he dicho, la gente que más valor tiene son los que menos seguidores tiene. Entonces, intentemos escuchar también a las personas que no están tan reconocidas por un número, ¿no? Un número, igual que un precio, no marca el valor de una persona. Entonces, a través de Twitter, YouTube, libros de economía,
Y la verdad que esto lo comentamos una vez Pablo y yo, es los que empiezas a escuchar cuando entras en criptomonedas son los primeros que dejas de escuchar. Es decir, los primeros canales, las primeras personas que descubres son los primeros que dejas de escuchar más tarde. First in, first out. Exacto, tal cual. Primero que entra, primero que sale. Tal cual, exacto. Las gallinas que entran por las que salen, decimos en España. Tú, Rodri, ¿cuáles son tus canales de información en estos momentos? ¿Qué le recomendarías a la audiencia? A ver, de partida, Hornito Cripto. Para si alguno de ustedes no lo ha escuchado, tienen 16 episodios y vienen más en camino. Me gusta el trabajo que hacen. Hay una persona en Twitter que, por ejemplo, se me olvidó el nombre, pero un avatar de una mujer rubia que sube trading, Lola. La Lola. Me la presentaron a ustedes, increíble, súper entretenido con los análisis de ella, súper bajo perfil, pero súper serio. Se dedica a ello. Sí. Es trader profesional para grandes entidades, o sea que... Bueno, Adri, no les des que vengan al podcast. Oblígales a escuchar el podcast, que Lola fue una de las invitadas. La primera. Y escuchar a nuestra primera invitada porque no tiene pérdida, ¿eh? Es una fenómena, ¿eh? Y muy humilde. Muchísimo. Increíble. Me gusta, por ejemplo, conversar con el cardumen o leer en silencio ya, porque no tengo realmente ganas de responderle a todos, pero las opiniones y los comentarios, porque es una red de intereses y que todos miran en perspectivas diferentes. Entonces, de repente, hacer un rastreo del mismo feedback del Twitter, del Discord o de los comentarios en YouTube, nada. Y aprender, hermano, a poder encontrar información valiosa en todos lados, pero también poder discernir cuando me quieren vender algo entre medio, cuando se quieren aprovechar de mí entre medio, y sobre el mensaje de los youtubers y la gente que crea contenido. Esto no es un tipo como de dismiss o como hacer aminorizar su trabajo, pero es un espectáculo. Nosotros tenemos la suerte en particular que estamos corriendo el pool, y la razón de conversar se ha vuelto a profundizar en el ecosistema, pero como nosotros estamos teniendo información y entrevistas, pero no cobramos, no generamos un revenue por esto, la publicidad que alguno de ustedes puede ver en YouTube con los comerciales, es netamente por experimentar. Bien, Seba, qué bueno, la sacó. Entonces, nada, es importante poder entender eso, que de repente si te están dando alguna opinión o te están enviando a leer algo, te lo quieren vender de repente. O sea, por ejemplo, alguien hoy día subía una entrevista que decía que Cardano pasaba de prueba de participación a prueba de trabajo. Eso es un argumento falaz desde el principio, así, pero como que me explota la cabeza. Pero después pienso así por dentro, espérate, digo, ya, hay una revista que vende mucho clickbait, o sea, tiene tracción. ¿Por qué va a mentir con algo así? Hay alguien que paga por ese artículo. Y hay alguien que te vende y te estafa. Entonces, ¿por qué no pensar de que hay un interés de por medio tan grande como para pensar que a Cardano todavía no lo enlista Gemini? Y Gemini, por ejemplo, no tiene tanto volumen como tiene Binance para ponerse tan exquisito. Pero aún así, vemos que son los controladores de Cointelegraph. Eso es lo que pasa. Y un montón de grupos de criptoinversores. Entonces están amenazados por la competencia. Temen al poder del overlays. Yo quería, puntualizando lo de cuando buscamos información de forma autodidacta, alejaros del sentimiento, intentad buscar a la gente que trae cordura, porque lo que vende en YouTube, lo que vende a los humanos es un exceso de optimismo o un exceso de pesimismo, ¿no? Somos muy de extremos. Entonces, el que te está vendiendo todo el rato que Bitcoin se va a 100.000 es lo que quieres oír, porque tú estás perdiendo dinero. Entonces es lo que quieres oír, te está vendiendo lo que quieres oír. Entonces, alejémonos de eso y busquemos la cordura, porque es que estamos en un océano de verdad. Y esos son los pilares básicos de Hornito Cripto. Siempre traer cordura y sensatez. Nunca humo, ni nunca vender nada, ni sobreespectar. Bueno, me estoy liando hablando. Pero vamos, creo que se ha entendido. Un pase para Pablo. Yo te ayudo, compañero, no te preocupes. Thank you. Sobre todo, no a la prostitución de los proyectos.
todo el mundo que empieza con pocos seguidores empieza con muchísimas ganas y de forma obligada aportando valor. El problema viene cuando los seguidores vienen sin aportar valor. Ahí es donde pica el gusanillo para hacer dinero y posiblemente dejar de perder esa identidad que te identificaba para pasar a ser otra persona. En varias ocasiones, Adri y yo hemos rechazado propuestas o proposiciones de gente con muchos seguidores para aparecer en el podcast o incluso para colaborar de alguna forma. No queremos eso. Nosotros, si no nos sentimos identificados con la persona que hay detrás porque hace X, a nosotros no nos gusta, porque no forma parte de nuestros valores. No queremos llegar a ningún sitio, no es nuestra pretensión. Solo queremos aportar valor, evidentemente tener un crecimiento orgánico y poder asistir a charlas como las que estamos haciendo hoy, que estamos disfrutando muchísimo y creo que podemos ayudar muchísimo a las personas. Y ahí es, creo, donde está el valor, el no prostituirlo, el no perder la identidad. Es eso que te define a ti como persona, como en este caso el grupo que formamos, ¿no? Qué placer escucharlos, chicos, qué placer saber que existe ética, que existen valores detrás de la gente que está comunicando en el mundo cripto. Para mí eso ha sido fundamental desde el principio, porque creo que es una tecnología que es disruptiva, que va a cambiar la manera en que hacemos las cosas, que tiene el potencial de transformar la manera en que los seres humanos nos relacionamos, sobre todo en relación al valor, que es algo que muchas veces nos hace caer en el lado oscuro, a veces digo yo, porque claro, andamos todos detrás de la guita en todo el mundo, tener recursos es primero una herramienta de subsistencia, está muy claro, pero después es una herramienta de valor, de poder, de cómo nosotros nos mostramos hacia la sociedad. Entonces esperamos que la blockchain sea una herramienta que revierta alguna de esas oscuridades que ha traído el valor o la transferencia de valor durante las tecnologías anteriores. Así que, chiquillos, agradecerles por el tiempo, por la disposición, por la inteligencia también, por la locuacidad con la cual se expresan. Siempre es muy agradable escuchar eso. Yo he tenido la oportunidad de escuchar algunos de los episodios de su podcast y está muy bueno, así que todos invitados a ello. Y les dejo el micrófono para ya, llevamos más de una hora de transmisión, alguna despedida, dejar las invitaciones que sean necesarias a escuchar el podcast. El micrófono es todo de ustedes. Bueno, muchas gracias por invitarnos, Sebas. Yo os sigo desde que compré mi primer Cardano. Literalmente, desde que compré mi primer Cardano y escuché, sacad vuestros Cardanos de Binance, yo saqué mis Cardanos de Binance y los envié a Chile StakePo. Entonces, desde ese momento yo hice eso. Y nada, muchas gracias, os sigo desde hace mucho tiempo, me encanta vuestro podcast. Y Rodri, yo quería ser arquitecto de pequeño y sé que tienes una academia de música. Yo tuve una época en la que quería ser productor musical. Y gracias a eso, aunque lo dejé, edito yo el sonido en el podcast. Simplemente quería comentar esas dos cositas. Pues nada, yo por mi parte, evidentemente daros las gracias por cederos un ratito de vuestro tiempo, sobre todo, que es muy, muy valioso. Esperamos que hayáis estado cómodos con nosotros, que os lo hayáis pasado bien. Ha sido un placer, nosotros hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. Yo no tenía el placer de conoceros en tanta temporalidad como Adri, pero veis lo que hablamos de las sinergias. Al final, una cosa trae la otra y se cuenta la buena gente. Así que un placer de que Adri me haya presentado a estos dos fenómenos y nada, agradecerlo muchísimo. Estéis invitadísimos a cualquier proyecto, cualquier cosa que se os ocurra para ayudar a la gente. Tenéis Ornito Cripto abierto y seguiremos peleando duro para ir para arriba y para remar todos hacia la misma dirección. Maravilloso. ¿Rodri? Como lo hemos conversado antes, la descentralización es una lucha, una conquista, está por definirse, pero la hacemos todos los días. Gracias por venir hoy día en particular, por haberme invitado también a participar del podcast de ustedes. También las puertas están abiertas para cooperar, para lo que necesiten. Y, chiquillo, es un gusto poder ver gente inteligente y querer que tengan buenas intenciones y no llenarse ustedes con los bolsillos, como dice el comentario. Entonces, todo el valor que enseñan y lo que entregan va a ser el cimiento sobre el cual muchas personas se van a parar y van a invertir y probablemente sean felices en el próximo ciclo. Muchas gracias, Rodrigo. Eso, chicos. Muchísimas gracias. Un gran saludo, un abrazo. Hasta luego. Despedimos a Pablo y a CryptoRave, los
las voces detrás del podcast de Ornito Crypto. También les recomendamos que los vayan a seguir en Twitter, porque sobre todo CryptoRave tiene ahí unos hilos muy interesantes sobre la tecnología. Es un buen canal para seguir informado. Yo quería agregar algo más, Rodri, para terminar de saludar también al Cardumen, la importancia de las comunidades, la importancia de esas neuronas colectivas que se juntan para intercambiar información, para sobre todo corroborar información. Así que a todos los delegantes del Pulchil y aquellos que quieran delegar con nosotros van a ser muy bienvenidos en nuestras redes sociales, en el Discord. Ahí se comparte esa información, ponemos a prueba todas las ideas que aparecen y eso siempre va a ser mejor que el pensamiento individual, Rodrigo. Oye, Rodri, ya me está pegando un poco la cerveza, así que vamos a empezar a despedir. Te pido disculpas por el atraso. Traté de llegar a la hora, pero tuvimos un día complejo en la ruta. Hermano, te quiero mucho. Ojalá no estés manejando tú después de haber tomado esa cerveza. No, ya solté la llave. En su casa, bien. Gente en su casa, por favor, sea siempre cuidadosa de su salud, porque el que se muere pierde. Entonces... El que se muere pierde. Sí, pues, esto es así. Entonces... Nada, puro cariño, sean cuidadosos, no le den su plata a los millonarios de Terra, no sean pelotudos, sean inversores y no ludópatas. Por lo demás, hermano, a pesar de que tiemble, truene, calentamiento global, que salga incluso hasta de nuevo Donald Trump, que lo dije porque rimaba nomás. ¿Sabes que conocí a su sobrino de Donald Trump? Ah, no mames, güey. Es un tipo genial, de verdad. Y que está en contra de Donald Trump, pero es su sobrino. Damn. Oye, antes de irme quiero saludar, terminar de leer los comentarios para que no se nos quede nadie en el tintero. José Letelier, saludos. AL, buenas tardes comunidad. Ahora es cuando más bullish estoy con Cardano. Buenísimo. José Matt, saludos desde Almería, mira qué bueno. Liam nos va a ver en diferido, así que todos aquellos que nos ven en diferido les agradecemos también que nos regalen un like, un fueguito, un corazón. Buenos comentarios ahí de Rodolfo, saludos a Bianca, escuchándonos en el gym, nos dice Mar Martínez, que bueno, pónganle ahí, cuiden su cuerpo y su mente. Baja masiva de los canales de Deluxe y Ohana, nos dice Antonio. ¿Qué opinan los invitados de World Mobile? Se nos quedó tarde la pregunta, vamos a preguntarles, vayan a preguntarles al Twitter, pregúntenle en el Twitter, así empezamos una conversación y generamos ahí redes también en otras redes sociales. Yo quiero formar parte de la aportación de ese valor, chicos, contad conmigo, nos dice Zule. Bienvenida. Ahí tú sabes que por las redes nos pueden encontrar y podemos conversar sobre cualquier idea que tengas. El Criptoleño comenta, lo de los primeros que ves son los primeros que dejas de seguir. En Games me siento muy identificado. Hay gente con miles de seguidores que aportan muy poco a la comunidad mientras se llenan los bolsillos. Y la última pregunta, el último comentario dice Rapimbla, gracias a los invitados y gracias a los anfitriones. Un gran saludo. Eso, chicos, alguien me escribe por privado, grande Rodri, Pablo nos deja que tiene prisa. Sí, yo también tengo prisa hoy día, chicos, así que les mando un abrazo. Rodrigo, siempre un placer compartir contigo. Te dejo el micrófono. Hermano, dame 5 segundos. Sube la dominancia del Bitcoin, baja el precio del resto. Todavía no es el minuto para las alt season. Una vez que a Bitcoin empieza a ir bien, empieza la confianza en el resto del ecosistema. Con calma nomás. Eso, un besito. Eso, con calma y recuerden que viene Hartford de Basil, viene Jet, hay muchas cosas pasando. Rave dice que no, Rave, tuviste lo máximo. Ánimo ahí con esa discusión, está todo bien. Adiós, los quiero mucho, nos vemos el martes, hasta la próxima.